Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y a todos los asistentes. Voy a hablar de un tema, pues la verdad es que es un tema difícil, al menos en México, por muchas características que tiene nuestra población y los sistemas de salud, pero lo voy a dar de una forma muy concreta para que nos llevemos los conceptos básicos y esenciales de a quién y por qué deberíamos hacer un screening en la población de riesgo en el país. Rápidamente, solamente para que ustedes puedan ver qué tanto nos ha pegado el COVID. Ya Jerónimo habló ampliamente de COVID y cáncer de pulmón en este caso. Pero vean ustedes esta mortalidad que hemos tenido hasta el 2019, pero en 2020 tuvimos 1 millón de defunciones en el país el año pasado, y de estos una cantidad impresionante, al menos oficialmente, 200,000 personas fallecieron por COVID y fue la primera causa con el 18%. Tuvimos mortalidad por cardiopatía isquémica en segundo lugar, 166,000. Y tuvimos por complicaciones de diabetes mellitus poco más de 150,000 personas, el 14.9%. Lo que hizo el COVID desde el punto de vista estadístico meramente fue desplazar al cáncer, que ocupaba el tercer lugar, y tuvimos 95,523 defunciones, lo que equivale al 8.9% de todas las muertes por cáncer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Este dato del 2020, de 95,000 defunciones, es mucho menor el número de muertes que las que tuvimos en años previos, 2019, 2018, pero obviamente es una distorsión por lo que causó el COVID en todas las enfermedades, particularmente en el área oncológica, que es donde al menos yo me desenvuelvo. Y simplemente ver, la verdad es que es impresionante, no solamente pacientes que fallecieron por COVID, vean ustedes 2018, 2019, en el 2019 previo al COVID teníamos 113,000 muertes por cardiopatía isquémica y 104,000 por complicaciones de diabetes, y como en un año, de forma impresionante, 47% aumentaron las defunciones por cardiopatía isquémica y 45% por complicaciones de diabetes mellitus, probablemente mucha población que no se atendió, y lo mismo en pacientes que tenían cáncer, que seguramente fallecieron y no se registraron como cáncer, altamente probable. ¿Qué tanto ha esto cambiado? Lo que pueden ver aquí es la mortalidad, lo voy a comparar, en el 2018. Pues en el 2018 tuvimos 722,000 defunciones por cáncer. Ven ustedes, fueron el 12% de las defunciones totales. Me regreso rápidamente acá. El 8.9 en tiempos del COVID, al 12.7 que teníamos en el 2018. Y de estas defunciones, tuvimos alrededor de 7,000 muertes por cáncer de pulmón. Para fines prácticos, el cáncer de pulmón representa el 7.5% de las defunciones por todas las neoplasias o tumores malignos, y representa el 0.9% de todas las defunciones de cualquier causa, oncológicas y no oncológicas en el país. Si sacamos la tasa, actualmente desde el punto de vista de la tasa del cáncer de pulmón, y pongo 2019 porque no teníamos la distorsión del COVID, con cerca de 7,000 muertes, teníamos una tasa de 5.4, pero me regreso tantito, perdón, acá, 2018, 7,000 muertes. 2019, 6,943, con una tasa de 5.4. La verdad es que por muchas razones, algunas conocidas y otras desconocidas, en la última década, la mortalidad por cáncer de pulmón ha disminuido. Pasamos de una tasa estimada en 6.2, 6.4 hace 10 a 15 años, a una tasa de 5.4. Consistentemente, a lo largo de las últimas 2 décadas, la mortalidad por cáncer de pulmón, no en el número de casos, sino en la tasa, ha venido descendiendo año con año. Esto no quiere decir que sea un problema resuelto, no quiere decir que deje de ser un problema de salud, pero lo que es un hecho es que estamos en una meseta en estos momentos, que probablemente esta meseta va a durar mientras la población de México no envejezca. Hay que recordar que teníamos hace algunos años una población muy joven, y conforme vaya avanzando esa población en la pirámide poblacional, probablemente se incremente la mortalidad por cáncer de pulmón, pero la realidad es
el cáncer de pulmón ha estado estático con una tendencia a la baja con respecto a la mortalidad, al menos en los últimos 15 a 20 años, y ese es un hecho comprobable. Actualmente vamos a tener que esperarnos 2 o 3 años a que pase toda esta distorsión que generó el COVID para poder tener una idea clara de qué es lo que realmente está sucediendo. Ahora bien, desde el punto de vista del screening, es muy importante separar y entender qué es el screening. El screening o cribado o tamizaje, que se utilizan como sinónimos en muchos casos, se utiliza separando a las personas que probablemente tienen una enfermedad de aquellas que probablemente no la padecen. Obviamente no es una prueba 100% precisa y no proporciona una certeza, sino la probabilidad de que una persona esté en riesgo o libre de riesgo en este caso. Es importante entender que entonces el cribado screening, desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, se refiere a pruebas diagnósticas a personas que en principio están sanas para distinguir de aquellas que están enfermas. Y otro punto que es muy importante es ver qué es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano, finalmente lo que hace es evaluar, o en este caso puse invitar a las personas, acá. El cribado invita a las personas asintomáticas a una prueba diagnóstica. Mientras que el diagnóstico temprano, lo que utiliza o lo que está destinado es a detectar condiciones en personas con síntomas. Pues para fines prácticos habría que separar muy claramente. El paciente fumador crónico, neumópata, que todas las mañanas se levanta y tiene tos con expectoración y a lo largo del día mejora y que dice que no puede caminar más allá de 1 cuadra o 2 cuadras y este cuadro clínico tiene 2 o 3 años y probablemente de una forma muy tenue ha venido empeorando. Para fines del screening de cáncer de pulmón, ese paciente no tiene síntomas, porque los síntomas son por una neumopatía, no por un cáncer. Ahora bien, el paciente, ese mismo paciente, neumópata, con tos por la mañana, que dice que tiene disnea, si de forma repentina o súbita ese paciente tiene un incremento de la tos, un evento de hemoptisis, un evento de adenopatías palpables, que no tengan una justificación, es decir, tuvo una gripa y tuvo una aparición de un ganglio, bueno, está justificado, pero que no tienen una justificación clara o que no remite, ese paciente que es candidato a hacerse un estudio no es para un diagnóstico tipo screening, ese sería un diagnóstico temprano. Entonces, muy importante porque las políticas y las conductas a realizar son completamente diferentes. No se puede decir que ese paciente que tuvo un cambio en la tos y que tuvo hemoptisis, se le está haciendo un screening. Ese paciente lo que se busca es un diagnóstico temprano. Y siempre hay que separarlo, obviamente. Aquí estamos tomando en el screening personas sanas, a pesar de que puedan tener síntomas por su neumopatía, de las personas que tienen síntomas nuevos o modificación en los síntomas. Y esto sí está en el papel del clínico, del médico que vea al paciente, poder discernir si los nuevos síntomas son un cambio de algo que ya tenía o está apareciendo algo completamente nuevo. A nosotros nos pasa mucho, ahora que hablaba Jerónimo de COVID, pues prácticamente no todos, pero un porcentaje muy alto de los pacientes que vemos en la consulta con cáncer de pulmón, pues tienen tos, tienen disnea, y salvo que nos refiere a veces el paciente que tuvo fiebre, un cambio en la modificación, en el patrón de la disnea, en donde no está muy claro el motivo, es bastante difícil, quitando una prueba diagnóstica obviamente, pero no es tan sencillo discernir si ese cambio es por la misma enfermedad del cáncer de pulmón o en realidad es un paciente que tenga una progresión del cáncer o un paciente que tenga COVID. Entonces hay que aprender siempre a que la clínica es la que nos va a mandar y tomar este tipo de decisiones. ¿Qué tiene de importancia en este México que lamentablemente tiene tantas carencias? Pues es importante. Los programas de screening o cribados van a evaluar un gran número de personas. Esto requiere una inversión considerable en equipo, persona, tecnología de la información,
que obviamente puede poner bajo presión el sistema de salud, y voy a poner al rato una estadística que agregué ahorita a última hora, acerca de cómo está la capacidad del sistema de salud en México y los limitantes que tendríamos básicamente para cáncer de pulmón y para screening. Y a diferencia del screening, el diagnóstico temprano es una estrategia que se va a centrar solamente en las personas con síntomas. Este paciente que decía yo con cáncer de pulmón, que tuvo un incremento de la disnea o una hemoptisis, ese paciente lo que reduce al número de personas que será la prueba y por lo tanto el uso de recursos es mucho menor. Muy importante, y es un tema de debate amplio, extraordinariamente amplio, que es cuando el diagnóstico tardío del cáncer es una característica del sistema de salud, o sea, en cáncer de pulmón prácticamente todos los diagnósticos son tardíos. Aquí en el primer mundo, no es exclusivo de México, aquí puede ser un poquito más acentuado, pero es igual. La detección o screening, debería decir aquí, o tamizaje, es poco probable que sea eficaz como estrategia inicial, ya que tanto la cobertura como el servicio y la capacidad serán inadecuadas para reducir la mortalidad. En estas circunstancias, un programa de diagnóstico temprano pareciera ser una estrategia más rentable. Tomar a los pacientes con síntomas. Ahora, lo que es muy importante entender es, estamos hablando de un programa. Y finalmente los estudios de screening, puede ser una mastografía, puede ser una tomografía de baja dosis, puede ser alguna colonoscopia en ciertos pacientes con enfermedades hereditarias, con enfermedades oncológicas del tubo digestivo, de colon. Finalmente, generalmente las aprobaciones están basadas en el número de casos que uno tiene que hacer para poder curar a una persona, por un lado, pero por el otro, qué tan costo eficaz es o qué tanto vamos a invertir para reducir la mortalidad. Y esa es una variable que no nos toca a nosotros, pero que desde el punto de vista administrativo es muy importante. Si nosotros decidimos que le vamos a hacer tomografías a todos los pacientes de riesgo en el país, una situación hipotética, que a partir de ahora hay un programa y va a ser obligatorio hacerlo, lo que estaríamos haciendo es generar una presión al sistema, reducir el acceso para algunas personas que no tienen un cáncer, que requieren una tomografía, y dejar descubierto a alguien. Entonces, estas decisiones son muy importantes y tienen que ser tomadas en cuenta al momento de decidir qué población vamos a enviar nosotros a hacer un screening, independientemente de esta variable de una política pública de costo-eficacia. ¿De qué nos sirve el screening? Sirve para muchas cosas, pero bueno, lo más importante es reducir la mortalidad. Si no reduce la mortalidad, no tiene ningún sentido hacer un screening. Un paciente con cáncer de pulmón en etapa temprana se puede curar. Reducir la incidencia de una enfermedad mediante la identificación y el tratamiento de factores de riesgo. Ejemplo, un diabético, que hacemos screening para diabetes. Si hacemos detección temprana, evitaremos, cuando menos, infartos a largo plazo, problemas de cardiopatía. No solamente la diabetes, sino problemas cardíacos. Reducir la gravedad de una patología mediante la identificación de personas con enfermedades. Es decir, el mismo diabético, si hacemos un screening, pues probablemente en una etapa temprana reduzcamos la incidencia de retinopatía diabética como tal, con una complicación a largo plazo. Y el otro es aumentar las opciones de tratamiento. Un paciente con cáncer de pulmón en etapa temprana, pues se puede operar, podrá recibir probablemente quimioterapia adyuvante o un TKI adyuvante, pero un paciente en etapa 4, en términos generales, cada caso puede ser diferente, pero en términos generales ya no es tratamiento ni a cirugía, sino un tratamiento paliativo con diferentes opciones, pero se reduce la posibilidad de que el tratamiento sea un abanico amplio. Los criterios de Wilson son muy importantes para decidir qué debe tener un screening. Debe ser un problema de salud, debe haber un tratamiento disponible, y aquí, bueno, las cosas empiezan a poner más complicadas en México. Si hay tratamientos, el problema es el acceso. Tener las instalaciones para el diagnóstico y tratamiento. Debe haber una fase latente o sintomática temprana en la enfermedad. Debe haber una prueba o examen adecuado para diagnosticarla. Debe ser una prueba que sea aceptable para la población. Se debe conocer la historia natural de la enfermedad. Debe existir una política acordada sobre quién debe ser tratado. Pudiera suceder en algunos casos que no esté claro quién debe recibir tratamiento y quién no para ciertas patologías, quién se puede quedar en vigilancia, eso no estaría muy claro. Son los problemas que pasa con el screening en cáncer de próstata. El costo
incluyendo el diagnóstico y el tratamiento, debe ser económicamente equilibrado para el gasto en su conjunto. Es casi imposible en las enfermedades oncológicas. Y la búsqueda de casos debe ser un proceso continuo y parte de un programa, no un caso por caso. Es decir, si se va a hacer un programa de screening, es un programa en el país a nivel nacional, continuo para la población, y no decidir que yo en mi consulta privada le hago screening a 1 o 2 pacientes que llego a ver, o que en la clínica X en tal ciudad se está haciendo tomografías de baja emisión en esa población. Eso no es un screening como tal, como una política global a que debe de utilizarse. ¿Qué queremos? Pues exactamente esto. Vean ustedes, este es de la 7ª edición. Obviamente hay muchas opciones nuevas de tratamiento y esta curva ya no se aplana tan rápido, se puede extender a largo plazo, pero finalmente lo que me interesa es el paciente que se hace un screening, pues la posibilidad de estar vivo a largo plazo es muy alta, y aquellos en etapas avanzadas, la posibilidad de estar vivo a largo plazo es menor, e incluso puede ser claramente poco positiva a largo plazo. Tener en cuenta los factores de riesgo de cáncer, ya los comentaron, simplemente los pongo para demostrar lo que vamos a presentar más adelante. El tabaquismo, que es el más importante, la exposición a la biomasa, exposición a asbesto, gas radón, contaminación atmosférica, radioterapia tórax, esto ya casi no utiliza, pero en algunas épocas cuando había sobre todo cáncer de mama o algunos linfomas torácicos con los equipos anteriores, las técnicas de radioterapia viejas, pacientes que tienen enfisema pulmonar o bronquitis o antecedente de un cáncer asociado al tabaco, un cáncer de vejiga, por ejemplo, o carga genética, antecedente genético para un cáncer, entre varios factores. Bueno, todo esto lo pongo porque hay muchos criterios. Yo le estoy poniendo los de las guías NCCN, que me parece que son los más claros y los más sencillos. Pueden variar otros criterios en la edad o en algunas variables, pero en términos generales todos son muy similares. Hay 2 grandes grupos de riesgo que son los que serían candidatos a screening. El grupo 1 son aquellos pacientes tabaquismo positivo con más de 30 paquetes año, puede ser activo o menos de 15 años de haber suspendido el consumo y que tienen entre 55 y 74 años de edad. Estos son los pacientes candidatos a un screening ideal. Y luego hay otro grupo que tiene factores de riesgo. Este paciente o este grupo tiene tabaquismo positivo con más de 20 paquetes año, tiene 20, 21, 22, tiene 50 años o más, vean cómo aquí se baja la edad, pero tiene un factor de riesgo adicional. No, si nada más tiene el tabaquismo, tuviera 22 paquetes año y 51 años, no bastaría. Tendría que tener un riesgo adicional de los que están aquí básicamente. Se exposición a biomasa, bueno, voy a borrar la exposición a biomasa y el rato lo voy a explicar. Exposición a asbesto, gas radón, contaminación atmosférica, enfisema pulmonar, etc. Entonces, son los 2 grandes grupos que van a screening en términos muy generales. Cada paciente podrá ser diferente, pero cuando es una política pública, estos son los que deberían someterse al estudio. Se hace un screening con una tomografía de baja dosis, es diferente a una tomografía de tórax, no tiene medio contraste, pero lo importante es buscar nódulos, esto es del CDC en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí lo ponen un poquito más laxo, ¿no? En términos generales. Aquí, por ejemplo, ponen 55, 80 años, pacientes que tienen una historia de tabaquismo intenso, etc. Lo que podemos ver son nódulos. Es importante la determinación de los nódulos para la evaluación del paciente y lo que se decida a futuro. Uno puede encontrar nódulos sólidos, por ejemplo, aquí 2 estudios tenemos, nódulos sólidos que son la gran mayoría de los que se detectan, pero la posibilidad de que sean malignos estos nódulos, vean ustedes, 7-11%. Los nódulos semisólidos, que pareciera ser son los de mayor riesgo, tienen una incidencia menor, vean 7.25, pero la posibilidad de que estos nódulos sean positivos a un cáncer se eleva sustancialmente, ¿no? 63-48%. Estos son los más importantes, no quiere decir que estos no, pero estos son los de mayor riesgo que después pudieran terminar en un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y aquellos que tienen imagen de vidrio, ven ustedes, pues 18-59, pero en términos generales de forma global no alcanza a los nódulos semisólidos. Y pensar obviamente criterios de nódulos benignos, la calificación central, laminar o palomitas de maíz, que sean poligonales, suales, que tengan perifisural o que estén cercanos o tengan un trayecto vascular entre algunos datos o sin crecimiento durante al menos 2 años, ¿no? Nódulos sólidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estas imágenes
no es para que se lo aprendan, creo que es más bien ya para el radiólogo y el médico que finalmente evaluará al paciente, pero la conducta a seguir no es necesariamente la misma con todos los nódulos. Pues pueden ver ustedes, por ejemplo, los nódulos sólidos, no es lo mismo que mida 5 milímetros o menos a que mida 15 o más. Si mide 5 milímetros o menos, pues sí sigue haciendo una tomografía anual, pero si mide 15, por ejemplo, eso recomienda una tomografía de tórax con o sin medio de contraste o un PET. En el PET, por ejemplo, una tomografía si sale bajo para sospecha de malignidad, pues se repite uno en 3 meses. Pero si hay alta sospecha, ese paciente tiene que someterse a un procedimiento para tener un diagnóstico. El problema del PET es que los nódulos de menos de 1 centímetro, en términos generales hasta 1.5, pero menos de 1 centímetro, no es muy bueno para medir no la parte de la imagen, sino la imagen del PET puro en la captación. Entonces, cuando uno mide el submax, los nódulos pequeños es difícil que tengan un metabolismo elevado. 1.5 sí, pero tenemos aquí, por ejemplo, de 8, tenemos un 8.9, es difícil que el PET como tal nos dé una imagen o un dato mayor que la simple tomografía. Pero vean ustedes si es un nódulo endobronquial, ¿qué se tiene que hacer? Repetirlo o se recomienda en 1 mes. Y si no hay una resolución, por ejemplo, una broncoscopía, ¿no? Pero si el nódulo es parcialmente sólido, cambian los criterios, por ejemplo, de más de 6 milímetros, con componente sólido, de 6 a 7, repetir en 3 meses. En cambio, si lo vieran acá, por ejemplo, de 6 a 7, se repetiría en 6, ¿no? Entonces, en realidad, cambian un poquito los criterios y igualmente aquellos que son esos nódulos no sólidos, por ejemplo, de menos 19 milímetros, tomografía anual, más de 20, repetir en 6 meses. No es para que se lo aprendan, simplemente entender que la conducta terapéutica, no terapéutica, perdón, diagnóstica o de seguimiento no es la misma. Y ya entrando en parte importante, el estudio probablemente el más importante hecho en cáncer de pulmón, tomaron 53,000 personas, pacientes o sujetos con factores de riesgo, que son básicamente los que vimos en el grupo 1 de los criterios de las guías NCSN, de los más de 30 paquetes por año y la edad de 55 a 64. A uno le hicieron tomografía y otros teletórax como tal, fueron aleatorizados. Lo que se puede ver es que los que se hizo tomografía, el 27% tenían imágenes positivas o sospechosas de cáncer de pulmón contra el 9% de una teletórax. Sin embargo, de este 27, que son un poco más de 5,000 personas, en realidad solamente 1,060 tuvieron cáncer, es decir, el 3.9, mientras que en los que tenían la teletórax fue el 3.4 con 914. Sin embargo, hay un grupo, porque aquí hay pacientes que podían tener incluso un estudio negativo que años después hizo un cáncer. Pero en pacientes que tenían una imagen sospechosa en la tomografía y se corroboró un cáncer, porque no en todo se pudo corroborar, pues, tomografía sospechosa de cáncer y se corrobora, es en el 2.4% de la población contra el 1% de una teletórax. Estos son los estudios que justifica hacer tomografías a los pacientes con un screening. Aquí lo que vemos es las etapas en que se diagnosticaron y esta es la que decíamos que es la más importante, una etapa 1, con una tele de tórax, el 31% de los casos estaban en etapa 1, contra la mitad de los casos, 50% en los que se hizo una tomografía. Obviamente se invierte en etapas 4. En etapa 4, el 21% cuando se hizo un TAC contra el 36% de teletórax. Pero la que nos importa es esta, que son los que potencialmente se van a curar con un procedimiento quirúrgico. Cuando vemos los casos acumulados a lo largo de los años, la placa de rayos X y la tomografía, claramente, la tomografía de baja dosis tiene una mayor afinidad para diagnosticar pacientes con cáncer. Y cuando vemos la mortalidad, claramente los pacientes que se hizo una radiografía versus los que se hizo una tomografía tuvieron un peor pronóstico y la tomografía redujo el riesgo de mortalidad comparado con una placa de rayos X. Situaciones de poca utilidad nada más, y lo pongo aquí. El screening está indicado únicamente en población fumadora. No hay estudios ni criterios para hacer screening en población que tuvo exposición a biomasa, que tuvo exposición a asbesto, que recibió radioterapia, que exposición a contaminación atmosférica. Entonces, en esa población no está indicado hacer screening. Cosa muy diferente es que alguien que estuvo una exposición a la biomasa, que tiene tos y que algún día aparece un ganglio, que la tos se incrementa sin una justificación,
Ese no es un screening, es un diagnóstico temprano. Eso sí, pero es importante entender que el screening está indicado únicamente en población con tabaquismo positivo. Obviamente, siempre hay que personalizar cada caso, pero en términos generales no se debe de utilizar en pacientes que no tienen antecedente de tabaco. Importante, los estados, vean ustedes, este es un trabajo que hicimos en dónde está la mayor mortalidad, dependiendo si es de próstata o estómago, y pulmón básicamente. La gran mortalidad por cáncer de pulmón está en el norte del país. Si uno quisiera pensar en un programa de screening, probablemente tendría que pensar de forma inicial más en el norte que en otros estados. No quiere decir que en el sur o en el centro no haya cáncer, pero es donde el problema es mayor, pensando en los recursos. ¿Cuál es el problema en los recursos? Vean ustedes, en México tenemos, más o menos, esto es de 2016, ya cambió un poco, pero bueno, 800 tomógrafos, y quiere decir que tenemos 6.6 tomógrafos por millón de habitantes, o 3 tomógrafos en el sector público y 3 tomógrafos en el sector privado. Si lo sacamos por habitante, por millón, lo que estaríamos diciendo es que en el sector público tenemos menos de 1 tomógrafo por millón de habitantes y en el sector privado tenemos cerca de 14 tomógrafos por millón de habitantes. Cuando digo sector privado me refiero a probablemente 25, 30 millones de personas que pudieran solventar una tomografía anual. Eso es mucho, es poco, estos 6, menos de 1 o 13, pues vean, aquí estamos nosotros, y este es Japón, hasta acá arriba. Japón tiene más de 100 tomógrafos por millón de habitantes, más de 100 tomógrafos por millón de habitantes. En México tenemos 6, en el sector público tenemos alrededor de 0.2, siendo generoso diría tenemos que es 1 tomógrafo por cada millón, e incluso en el sector privado son 14 tomógrafos por millón de habitantes. Sigue siendo bajísimo y eso dificulta mucho poder hacer un screening. Pedir una placa de rayos X. Perdón, no doctor Aldaco, tenemos un minuto, estamos ya sobre el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Una placa de rayos X no sirve. Las placas de rayos X no han reducido la mortalidad como screening, no como diagnóstico temprano. Tabaquismo pasivo incrementa la mortalidad, obviamente, pero tampoco está indicado el screening en pacientes con tabaquismo pasivo. Pacientes sintomáticos, que no es screening, sintomáticos, los síntomas que ya comentaron, tos, pérdida de peso, etcétera. Importante, las guías NSSN, y me faltan 2 diapos para terminar, hacen o recomiendan lo siguiente. En un paciente de 40 años o más que tiene 2 de estos síntomas, o fumador con uno solo, tiene que tener una placa de rayos X en un periodo no mayor a 2 semanas. Tos, fatiga, disnea, dolor torácico, pérdida de peso, pérdida de apetito. En pacientes con cáncer, perdón, con sospecha de cáncer de pulmón con 40 años o más, con cualquiera de estos síntomas, infecciones persistentes, dedos en palillo de tambor, adenopatías supraarticulares o cervicales, datos torácicos consistentes, sospechosos de cáncer de pulmón o trombocitosis, tiene que tener una tele de tórax sí o sí. Ya es tomografía porque es diagnóstico temprano, no es screening. Y lo otro importante, cualquiera que tenga una imagen sospechosa por rayos X o que tenga 40 años o más y que tenga hemoptisis no explicada, tiene que tener una cita de valoración por un experto en un periodo no mayor a 2 semanas. Y cierro con esto, recordando entonces, estos son los factores que deben tomarse en cuenta para hacer el screening en pacientes con tabaquismo positivo. Gracias.